Hoy vamos a continuar con el estudio del libro de Salmos y hemos llegado hoy al Salmo 9. Entonces, le pido por favor que ubiquen el Salmo 9. Está más o menos en el centro de la Biblia, para aquellos que no están familiarizados. Capítulo 9 del libro de Salmos. Y lo vamos a leer juntos. Salmo capítulo 9. Dice así: al músico principal sobre Mut-Labén, Salmo de David. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová, que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres permanecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Salmo 9. Empezar a estudiar este salmo es un reto. Primero porque es el salmo más amplio que hemos estudiado, de mayor longitud, 20 versículos. Además por la variedad que contiene en su escritura. Encontramos a David alabando en el versículo 1 y 2 y de repente nombrando una historia con respecto a la victoria que tuvo con sus enemigos. Después lo vemos entristecerse pidiendo misericordia a Dios. Más adelante confirmando que Jehová será refugio del pobre. Y luego diciendo que todos los malos tendrán que dar cuenta delante del trono de Dios y pidiéndole a Dios nuevamente victoria por sus enemigos. Pareciera que está tocando muchos temas a la vez. Y el reto principal empieza desde el versículo 1 del Salmo. Y entendemos nosotros que el versículo 1 no es el 1 en el numerito 1, sino aquel título que está debajo de nuestro título. Dice Salmo de David sobre Mut-Labén. Es una instrucción al músico principal, Mut-Labén. Nunca hemos estudiado un salmo que vaya entonado sobre Mut-Labén. Hay muy poco que podemos decir con respecto a este tono musical. Lo que sí queremos nosotros entender es cuál es la instrucción que se le dio al salmista, al cantante, al que lleva la orquesta, al músico principal. ¿Qué es lo que debe hacer? Porque es difícil tomar simplemente el texto y poder ponerle armonía y melodía en nuestros corazones. Pero entendemos nosotros que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Es por eso que decidí predicar uno por uno los salmos. Dentro de 5 años vamos a estar nosotros llegando al fin. Ya hice yo la proyección.
Entonces, gócense. ¿Por qué? Porque las cosas que se escribieron antes, 150 salmos para nuestra enseñanza. Es decir, vamos a ser enseñados. No puedes tener una relación con Cristo si no hay carácter. Y toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Biblia, incluso todos los salmos, cada uno de ellos te va a preparar e instruir y te va a hacer un hombre equipado. ¿Ok? Entonces, ¿qué aventura tan increíble tenemos? Y en este caso, Mutlaben. Mutlaben en el hebreo se traduce como muerte del hijo. Y se nos hace imposible no pensar en la muerte del Hijo de Dios. Cuando escuchamos la muerte del Hijo, pensamos en la muerte del Hijo de la historia. Aquella muerte que dividió la historia de la humanidad en antes y después, y dividió la historia de nuestras propias vidas en antes y después. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Sin embargo, no podemos nosotros saltar una conclusión de este tipo. Sería irresponsable pensar que David estaba poniendo nuestra atención en la crucifixión del Hijo de Dios. Además, hay salmos donde él específicamente nos deja saber por cuál circunstancia está siendo él movido a escribir. Estudiamos el Salmo 3 hace unas semanas atrás y él hablaba acerca de la persecución y la huida que tuvo que hacer con respecto a la sublevación de Absalón, su hijo. Entonces nos deja entender por qué está él escribiendo esto. Pero en el Salmo 9 no nos dejó saber nada, lo cual también es una buena noticia, porque quiere decir que aplica para toda circunstancia en la cual el Espíritu Santo quiera acomodar esto a tu corazón. Entonces no podemos decir que la muerte del Hijo se refiere a la crucifixión. Lo que sí podemos saber por el contexto del Salmo y por la tónica que hay entre los argumentos que van variando a lo largo de estos 20 versículos, es que se refiere a la muerte del Hijo, de un padre que sufre la muerte de un hijo, que sufre la injusticia a causa de la muerte de un hijo. ¿Por qué? Porque la tónica del Salmo está en todo momento señalando la injusticia y la necesidad de que Dios haga justicia sobre los injustos. Entonces podemos ver muchísimos casos donde hay muertes de hijos de manera injusta. Recordamos aquel hijo de aquella mujer prima de María, Elizabeth, y de aquel hombre llamado Zacarías, que con todo el amor del mundo ellos levantaron un buen hijo para ser un buen ciudadano. Pusieron por nombre de este hijo Juan, en realidad lo nombró el ángel Gabriel como Juan, mientras Zacarías no podía opinar porque lo dejó mudo durante unos meses, y después de esto, este hombre Juan se levanta como el que corría delante de Jesús, el que iba haciendo sendas derechas y enderezando calzada al camino del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él mismo anunciaba en los linderos del Jordán que un día vendría uno del cual él no era digno de atar su calzado. Este fue Juan Bautista. Y un día se levantó un hombre, Herodes, manipulado por su esposa y por su hijastra, y lo decapitó. Y no vemos que hubo justicia directamente sobre Herodes en el momento. Quizás esperaríamos, ¿cómo te metes con el mensajero de Dios, con el que está yendo antes de Cristo a anunciar que viene el Salvador del mundo? ¿Cómo se te ocurre a ti callarlo? Pero efectivamente lo calló. Y pareciera que la situación pasó impune, porque escuchamos de Herodes que murió en buena vejez. El Herodes que muere en Hechos 12 no es este Herodes. Entonces, hay situaciones en las cuales Dios pareciera no intervenir. Estoy seguro que en tu propia vida hay situaciones que tú has vivido que tú dices, qué extraño que no haya justicia. Escuchaba el caso de un sicariato donde dos hombres armados en una moto llegaron a la escuela del hijo de un político, se bajaron y a las 7:10 de la mañana dispararon contra este hombre asesinándolo frente a su hijo. Simplemente se montaron en la moto y se fueron. Para ellos es un asunto de negocios.
para el que les pagó un asunto de hacer las cosas a su manera. Y para la justicia pareciera que la balanza sigue sin equilibrarse. ¿Dónde está la justicia? ¿Por qué no se hace justicia sobre la mala obra de inmediato? Pensaríamos que si hay un Dios juez justo, de inmediato caería un rayo sobre todo aquel que tiene una mala obra, que agrede, que oprime. Otro hijo que muere, hijo de hijo de Zebedeo, Jacobo, hermano de Juan. Hombres trabajadores, pescadores de Galilea. Jacobo y Juan, su hermano, buscaban el bien. De hecho, Juan fue discípulo de Juan Bautista antes de ser discípulo de Jesús. Y eran buenos muchachos. Querían conquistar el mundo. Pero un día se levanta también Herodes, ahora sí el Herodes de Hechos 12, y decide quitarle la cabeza también a Jacobo. Como un factor político, como una especie de palanca que usaría para convencer a los judíos de que no lo malinformaran en Roma delante de César y que pudieran renovar su periodo. O al menos tener el favoritismo de las fuerzas económicas y políticas de la época. Y con esto, él mismo se va en contra de Pedro. Y entendemos nosotros por el pasaje que Pedro es liberado eventualmente. Pero otro padre pierde un hijo injustamente. ¿Y qué ocurre? No ocurre nada. ¿Dónde está la justicia? ¿Has escuchado la tasa de secuestros infantiles? Algunos para venderlos como objetos sexuales, otro para sacar órganos en manos de delincuentes depravados. Y no vemos que Dios haga justicia. ¿Cuántas personas deciden irse al ateísmo simplemente porque no entienden por qué Dios, si es bueno y justo, permite que mueran niños de hambre? ¿Dónde está el Dios justo? Otro hijo de la historia, un hombre llamado Abel, murió en manos de su hermano Caín, hijo de Adán y de Eva. Y vemos que aunque ciertamente recibe consecuencias temporales, Caín sigue creciendo. Y toda una generación de la Biblia, de los primeros 6 capítulos de la Biblia, viene de Caín. Una generación depravada. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no saca de la historia a este hombre? ¿Por qué no lo quita? ¿Por qué no hace justicia? Eso es Mutlaben. La muerte del Hijo, que nos hace a nosotros pensar en las injusticias sociales que delante de los ojos de Dios están ocurriendo y Él no hace nada. Y estoy seguro que todos nosotros hemos sido parte de alguna o de otra injusticia en nuestras vidas. Quizás no al punto de un asesinato, quizás sí. Mi esposa tiene una tía que su cuñado entró a casa queriendo matar a su esposo y la mató a ella. Por una pelea de herencias, una pelea de poderes. Y la abuela de Katia se quedó sin su hija. Esto impactó su vida, por supuesto, para siempre. ¿Dónde está la justicia? ¿Por qué las personas pueden tomar la vida de otro en sus manos y simplemente seguir adelante? ¿Por qué la persecución? ¿Por qué la injusticia, el abuso? No saben la cantidad de historias que a diario ocurren de abuso infantil. Prácticamente más del 60% de las niñas son abusadas sexualmente hoy en día. Y esto no ocurre allá en los Países Bajos de África. Ocurre en las grandes potencias y aquí también. En manos de las personas que deberían ofrecerles seguridad, cariño, amor. Sus propios familiares, tíos, amigos, vecinos. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está Dios? Hace poco un
francotirador, perteneciente a uno de los grupos que más exige tolerancia, homosexual y transgénero, tomó un arma de largo alcance y asesinó a Charlie Kirk, simplemente porque piensa distinto que él. Dejando huérfanas a 2 niñas y a una preciosa esposa, dejándola viuda. ¿Y dónde está la justicia? ¿Por qué un grupo de políticos malintencionados se pone una camisa roja, llega al gobierno, disfraza todo de democracia para establecer una dictadura, secuestra un país y lo lleva al punto de la quiebra, robando los recursos naturales y económicos del país, asesinando, mintiendo, ultrajando durante décadas y siguen en el poder? ¿Dónde está el Dios de la justicia? ¿Por qué estas cosas ocurren hoy en día? ¿Quién puede estar en medio de todo esto? Porque un hombre poderoso como Faraón decide hacerle frente a la muerte, no solamente de un hijo, sino de todos los hijos varones menores de 2 años que hubiera en Egipto. Y le pide a las parteras que no permitan que ningún varón nazca, y como ellas desobedecen, entonces él toma la decisión de dar la orden de que todos los menores de 2 años sean arrojados al río. Y entendemos que Faraón tuvo larga vida después de eso, mientras muchas familias lloraban la muerte de sus hijos. La historia del hombre es la historia del egoísmo, del pecado, el hombre contra el hombre queriendo simplemente subsistir, pensando en lo que para él es conveniente y no le importa quién esté enfrente. Todo nace en el Edén. En el Edén, Adán peca y de inmediato el hombre está contra el hombre. Tanto que tiene el descaro de presentarse delante de Dios y decirle: la mujer que me diste fue la que me hizo caer. La culpa es de ella. Habiendo dicho Dios, dejar al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Aquí Adán se voltea en contra de su esposa y la declara como la culpable, como la amenaza. Y tiene el descaro de decirle: Dios, y por cierto, fuiste tú el que tuvo la brillante idea de dármela. Yo no soy culpable. El hombre era pleno en el Edén y en el momento que permite el pecado, un vacío asalta su corazón y ese vacío crea un efecto de remolino, de vacío que da cabida al egoísmo. Y el egoísmo en el hombre empieza a luchar por espacio. ¿Qué es el egoísmo? Es el cuidado especial que todos nosotros tenemos de nuestro propio ser, por encima de los demás valores. Primero yo, antes que lo demás. Y ya sabrás qué tan egoísta eres dependiendo de qué tan alto pongas el egoísmo con respecto a los demás valores de tu vida. Así que desde que se concibe esto, el hombre oprime, el hombre agrede, el hombre hiere, el hombre abusa, siempre al más débil. Y el más débil en la historia va cambiando de bando. Los griegos en algún momento fueron los más fuertes hasta que se levantaron los romanos. Y a partir de ese momento fueron los oprimidos. Y así la historia se ha repartido entre agresores y víctimas, poderosos versus débiles, oprimidos versus opresores, buenos versus malos, nobles versus villanos. ¿Dónde estás tú? Te aseguro que si hacemos la encuesta, tú vas a estar del lado de los débiles, de los oprimidos, de los buenos y de los nobles. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros asume el rol de villano, de malo, de opresor o de poderoso por encima de los débiles. No nos sentimos cómodos reconociendo esto.
Este salmo tiene que ver precisamente con el clamor de David. ¿Por qué? Porque los enemigos, los villanos, los poderosos, los opresores, los agresores están sobre él. Y en el versículo 13 dice: ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción, que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu salvación. Me has salvado, has tenido cuidado de mí, para que yo dé testimonio acerca de ti. Ahora ten misericordia de mí. Ese es el clamor de los afligidos de la historia. Cualquier persona que esté bajo el yugo opresor siempre va a buscar a Dios para dos cosas. Su clamor va a ser dos cosas. La primera, ten misericordia de mí, como acabamos de ver. Y la segunda, Dios, haz justicia sobre la injusticia que estoy viviendo. Crecí escuchando la palabra injusticia. Yo no sé ustedes de qué planeta vienen. En mi planeta, la palabra justicia y la palabra injusticia eran muy comunes. La injusticia siempre aplicaba a mí. Qué injusto lo que me están haciendo. Recuerdo una vez viendo noticias que un hombre muy poderoso, muy millonario, fue quien ganó la Lotería Nacional. Y ganó prácticamente $1 millón, digamos, en aquel tiempo. Teniendo él varios millones de dólares de por sí en todas sus industrias. Entonces, ¿cuál era el clamor de nosotros los oprimidos? ¡Qué injusto! Que un millonario gane más plata, más millones, uno más. Y creces debajo de la perspectiva del oprimido. Entonces, el oprimido tiene un clamor y dice: Dios, ten misericordia. Y además, Dios, levántate y juzga. Versículos 19 y 20 dice: levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Haz justicia, Dios, sobre ellos. Ten misericordia de mí. Dame lo que ellos tienen. El millón que me lo gane yo, Dios. No puede ser posible que algunos tengamos que hacer cola para la atención en la caja del Seguro Social y otros directamente tengan la oportunidad de tener las mejores habitaciones y la mejor atención. No es justo. Recuerda algo. El que habla de injusticia es porque vive en injusticia. Mientras preparaba este salmo, la lectura de las situaciones me costó no saben cuánto. ¿Por qué? Porque hay que tomar la postura de que efectivamente las injusticias existen. Pero hay una puerta por la que tú cruzas en la cual los metales que van en tu equipaje no te van a permitir cruzar. Señor, ¿me abre su equipaje, por favor? Y al abrir el equipaje, te dice: ya encontré cuál es la razón de que no puedes entrar en esa puerta. Esa puerta es la gracia de Dios. Y aquello que estorba es tu perspectiva de que hay injusticia. ¿Por qué? Porque Dios nos tomó a todos en injusticia para tener misericordia de todos. Y si el único que es verdaderamente oprimido, agredido, ofendido, la única víctima de la historia, aquel que fue molido por tus pecados, aquel que fue vendido a causa de tus rebeliones, aquel que por su herida tú fuiste sanado. Si él, que es el único que puede decir: no, qué injusto, yo nunca pequé y resulta que tuve que ir a la cruz con el pecado de todos los hombres. Si él no te juzga, entonces ¿cómo tú portas dentro del equipaje de tu corazón acusaciones de injusticia? No me parece bien lo que está pasando. Esto es injusto.
Dice Pedro, y si invocamos por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga justamente. Es decir, cuando tú dices, Dios es mi Padre, Jesús es mi Salvador, estás asumiendo que Dios juzga justamente, con lo cual no hay injusticia. Guille, pero acabas de hablar de Juan Bautista, de Jacobo, de Jesús mismo, de Abel, de lo que hizo Faraón. Entonces, ¿por qué me dices que no hay injusticia si es tangible? Sal a la calle para que la veas. Niños que desde que nacen, ya nacen en las calles. Probablemente adictos desde el vientre de su madre, probablemente enfermos desde el vientre de su madre, y ahí están en las calles. ¿Me puedes decir cómo eso lo leo a la luz de la justicia perfecta de Dios? No pareciera justicia, pareciera locura. ¿Cómo es que existe un Dios que tiene todo en balance y no tiene en balance a la humanidad? Hay algo que no estamos viendo o que no estamos entendiendo. Lo que sí te puedo decir es que Dios no está ciego. Quédate en el Salmo 9, mientras yo voy al Salmo 94. Es un clamor similar. Dice el salmista, Jehová, Dios de las venganzas. Quiero que escuches a un hombre herido, a un hombre golpeado, un hombre que ha perdido injustamente, orando, diciéndole, Dios de las venganzas. Él no está clamando al Dios de las misericordias, al Dios de las bondades, al Dios de la pureza. Él cuando ora está imaginando a Dios ya vestido de uniforme de guerra. Dios de las venganzas, ¿estás ahí? Necesito hablar contigo. Engrandécete, oh juez de la tierra. Da el pago a los soberbios. Mira la pregunta que hace en el versículo 3. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo una persona no le importa, con tal de ganar dinero, producir un desfalco que dejará sin empleo a miles, como ocurrió en la crisis del 2008? ¿Hasta cuándo los malintencionados no verán que tienen en sus manos el poder de dejar personas en la calle con hambre, sin puestos de trabajo? ¿Cómo es que un grupo armado toma 3 aviones y los estrella contra unas torres y produce una crisis financiera que dejó sin empleo, sin trabajo y hay mucha gente en la calle, mucha gente sin hijos, sin padres, sin hermanos, habiendo perdido? ¿Hasta cuándo, Dios de la venganza, vas a estar inerte y callado? ¿Hasta cuándo pronunciarán y hablarán cosas duras? Y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad. Fíjate lo que dice el versículo 9 del capítulo 94. El que hizo el cielo, aquí hay un cambio de tono. Aquí hay un cambio de ritmo en el Salmo. Aquí hay una conclusión a las preguntas de aquel que quiere venganza. Y dice, el que hizo el oído, no oirá. El que formó el ojo, no verá. El que castiga a las naciones, no reprenderá. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? ¿Tú crees que tienes que tomar a Dios de la mano y abrirle los ojos al que te puso los ojos? ¿Tú crees que tienes que llegar a contarle a Dios lo que ya Él vio, lo que ya Él oyó, creyéndote tú, el justiciero, que tiene que ir al cielo a presentarse en la presencia de Dios, a decirle, Dios, estás totalmente distraído, Dios. No estás viendo lo que le pasó a esa niña. No estás viendo lo que me está haciendo la persona que se metió conmigo en ese negocio. No has visto la nueva política que acomodaron únicamente para afectarme. No estás viendo, Dios. Recuerdo un comité que tuve que ir en el banco y cuando llegué entré feliz y comencé a ver la temática, los temas, las cosas, las caras, las personas. Y yo dije, ¿y por qué está este aquí? ¿Por qué invitaron a aquel? ¿Y por qué esta señora tiene cara de drama? Y empecé a percibir una especie de teatro.
Una especie de teatro que no iba contra mí, iba contra mi jefe, pero recuerdo que estaba el director ejecutivo de todo el grupo sentado, que nunca en su vida iba a ningún comité, distraído como él solo. Hasta que le dijeron, ¿viste eso, Miguel? ¿Qué? Él solamente estaba esperando la llamada para saltar y devorar y destruir y romper y agredir. Efectivamente, eso fue lo que hizo. Al día siguiente, mi jefe ya no tenía trabajo. A veces se alinean las personas, a veces a tus espaldas están tramando, hablando, buscando cómo escarnecer tu piel y tu carne y tu vida. ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Por qué si yo lo que quiero es hacer el bien, recibo el mal? Esa es la tónica del Salmo. Pues quiero decirte algo. El que hizo el ojo sí ve. El que hizo el oído sí oye. Dios hará justicia sobre todo acto de maldad. Versículo 18, ¿qué dice? Dice, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Es decir, no para siempre se va a mantener esta situación donde Dios pareciera no intervenir. El menesteroso, el pobre, el débil, el oprimido, como le quieras llamar, tú, en tu caso, pobrecito yo, el que no se gana la lotería, no para siempre estará en situación desventajosa, no para siempre el juez justo estará sin intervenir. El hecho de que no intervenga no quiere decir que no esté tomando nota de todo. Eso dice Damaris. Bien. Ahora podemos entender el Salmo. En el versículo del 3 al 6, David celebra que Dios intervino y puso en orden a sus enemigos. Dice, mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. No lo puedo creer, Dios saltó a la escena y me dio la victoria. Me contaba un amigo el caso de una injusticia increíble que estaba haciéndole un socio familiar de mucho dinero, que le puso una demanda para dejarlo en la calle, para quitarle todos sus bienes y todo lo demás. Puso al mejor de los abogados que tenía porque lo podía pagar, armó todo el caso para dejarlo sin nada. Y él se presentó con su abogadita estudiante de derecho que podía pagar. La persona que estaba mediando en el juicio, arbitrando, etc. Escuchó el caso y dijo, aquí no hay caso. Y declaró inocente al demandado. Y vino justicia. Es decir, Dios hace justicia de vez en cuando, ¿no? Y esos son los casos donde nos levantamos como David en el versículo 1 diciendo, no lo puedo creer, Dios hizo justicia. Y en el versículo 1 del Salmo 9 dice, te alabaré, oh Jehová, cantaré, contaré, alegraré, me regocijaré, haré de todo porque tú me has alegrado, Dios. ¿Has recibido una buena noticia? La demanda que salió a favor tuyo, la queja, el arbitraje que se hizo. Dios en esta tierra sí hace justicia, en algunos casos. Y aquí es donde está diciendo, no lo puedo creer, en el versículo 5, reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, Los enemigos han perecido, han quedado desolados las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Dios, fuiste delante mío. El juez justo se levantó, vio mi causa, como decía aquí, mantuviste mi derecho y mi causa y te sentaste en tu trono juzgando con justicia y declaraste las cosas a favor mío. ¡Qué belleza de Dios tengo! Pero esto no siempre es así. A veces lo vemos obrar, saltar escena, celebramos, como el versículo 1 y 2. Llegamos a
alabarlo, como en el versículo 11 que dice, cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de nosotros, los afligidos en este caso, no se olvidó del clamor de los afligidos, gloria a Dios. Cuando Dios hace lo que quiere es gloria a Dios. Se vendió el terreno, gloria a Dios. Entró la bonificación, gloria a Dios. Dios es bueno. Salió el préstamo, Dios es bueno. Me hicieron el descuento, gloria a Dios. Se sanó el niño, gloria a Dios. Y sí es cierto, tenemos un Dios que está pendiente de ti y en algunas situaciones interviene. Si recuerdas aquel pasaje consecuente a lo que estábamos hablando cuando decapitan a Jacobo y sin embargo Herodes más bien toma fuerza y encarcela a Pedro. Y está a punto de decapitar a Pedro, un ángel saca a Pedro de la cárcel, Pedro regresa al lugar donde estaban reunidos la iglesia orando por él, y sale una niña que no puede creer que Pedro está a la puerta y le dice, oye, ábreme, y la chica se asombra tanto que lo deja afuera. Al final de cuentas, Pedro entra en la casa. Entra en la casa Pedro, tenían toda la noche orando por Pedro. Se sienta en la reunión de oración. Y ellos no pueden creer que Pedro fue libertado por un ángel. La esposa de Pedro, que sabemos que tenía esposa, no porque vemos The Chosen, sino porque leemos la Biblia. La esposa de Pedro lo abrazaba, lo tenía el brazo agarrado. Papi, llegó, no puedo creerlo. Una pregunta. ¿Cómo crees que se sentía la esposa de Jacobo al ver a Pedro ahí sentado? La viuda de Jacobo. ¿Por qué Dios responde con Pedro y no responde con Jacobo? ¿Dónde está el Dios justo? A lo mejor la esposa de Jacobo diría, bueno, Pedro, me alegro por ti, pero ¡ay! ¿Por qué yo tengo que ser la soltera del grupo? ¿Cómo se llama? La viuda del grupo. ¿Cómo podemos comprender a Dios? ¿Será posible sentarnos a enseñarle al que nos enseña ciencia, decía el Salmo 94, y decir, no. O salvas a Pedro y a Jacobo, o no salvas a nadie. Pero no puedes hacer ese tipo de cosas, Dios. ¿Qué van a pensar de ti? O le responden la oración a Oriana y se la responden a todos. O no le responden nada a nadie. ¿Te ha pasado en la mesa de discipulado, en la reunión de oración, que alguien viene y comparte mala noticia, y alguien dice, no, quiero contarles que me pasó esto, y todo el mundo? Dios, recuerdo una reunión de oración donde un condiscípulo mío dijo, mañana tengo que pagar $3 millones si no los tengo. ¿Podrían ayudarme a orar? Yo guardé mi petición y la escondí así, yo pidiendo para pagar la luz. ¿Cómo podemos entender a Dios? Y lo que Él tiene en sus manos y cómo determina las cosas. No siempre contesta. Y es aquí donde llegamos a una estación muy interesante del Salmo. Un interludio. Pero no es un Selah cualquiera. Es un Higayón Selah. Higayón Selah, no lo habíamos escuchado nunca. Higayón es un interludio muy particular. Es un interludio donde los músicos tienen, Napo, que tocar música afectuosa. ¿Cómo se hace eso? Música afectuosa. En un tiempo donde tus pulsaciones bajen. En un tiempo donde tu concentración sea sobre lo que viene. No te distraigas sobre lo que pasó. Donde te puedas calmar para escuchar. Higayón. Dios nos quiere preguntar, ¿eres víctima o eres agresor? ¿Quieres justicia
Hace un tiempo atrás escuchaba a una persona decir, Dios tiene que hacer justicia. Y el Señor me dio la gracia para hablar con él y decirle, tú sabes que si Dios decide hacer justicia, va a hacerla en el 100% de los casos, empezando por ti. ¿Quién se puede parar delante de Dios y decir, yo soy perfecto e íntegro en todos mis caminos? Bueno, lo que pasa es que tenemos que definir. No es lo mismo que yo le pague $20 al chico que me saque el pasaporte rápido a que le robe 3 millones al gobierno. Eso es otra cosa. ¿Y quién dice? Entonces, ¿dónde está la línea del bien y el mal? ¿La defines tú? ¿Por qué para ti mentirle a tu mujer con respecto a dónde estabas no está mal? Pero mentir en el caso de presentarse delante de un juez con la mano derecha en la Biblia y decirle, sí señor, prometo decir toda la verdad o juro decir toda la verdad, etcétera, 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 y luego mentir descaradamente en el juicio a tu conveniencia. Eso sí está mal. Pero mentirle a un cliente con respecto a la entrega del proyecto no está mal. Con respecto al manejo de los fondos, el manejo de los costos. Eso no está mal. ¿Quién dice? ¿Lo dices tú? ¿Eres tú el árbitro del bien y del mal? ¿Sabes que la Biblia dice que no hay quien haga lo bueno? No hay ni siquiera uno. En toda la historia, desde Adán hasta el último que nació esta mañana, dice la Biblia, no hay quien haga lo bueno. Entonces, quiero que repienses. Si te vas a levantar delante de Dios a decir, haz justicia sobre mis agresores. Dios dirá, la voy a hacer, pero quiero que te calmes. Viene este Higayón Selah. Vas a escuchar cómo voy a hacer justicia. No solamente sobre los agresores que han quedado impunes a lo largo de la historia. Cada uno de ellos, desde Caín hasta el último. El que secuestró, el que robó un país, el que salió huyendo con todos los millones, los que están al poder, los que narcotrafican, los que trafican órganos, los que abusan, los que violan, los que agreden. Te voy a decir cómo voy a hacer justicia, pero necesito que me escuches, que prestes atención, porque esto te afecta a ti también. Versículo 17, justo después del Higayón Selah. Los malos, dice, serán trasladados al infierno, al Seol. Todas las gentes que se olvidaron de Dios. Va a haber una condenación. Hay una cárcel eterna para todos los que han estado impunes durante todo este tiempo. Sí, aplaudámosle a Dios ahora sí. Qué bien, vas a hacer justicia. Un día, seguimos leyendo. En el versículo 7, el mismo versículo 7 dice la Biblia. Jehová, dice, pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. ¡Qué buena noticia! Hay un trono de justicia, donde el juez justo se va a sentar y va a pedir que le pasen los libros de todas las obras, de todos los hombres, de toda la historia, donde estarán también tus obras. Y empezará a checar una por una. Y revisará, y con justicia perfecta, imposible de sobornar, imposible de plantear defensa, imposible de delegar, de postergar. No vas a poder llamar enfermo a ese juicio. No vas a poder presentar apelaciones en ese juicio. El juez justo llamará desde su trono. ¿Cuál trono? Bueno, la Biblia nos enseña en Apocalipsis 20 cuál trono.
el apóstol Juan tuvo la visión del trono de Dios en el Apocalipsis. Quédense tranquilos en el Salmo 9, no hay problema. En el capítulo 20 de Apocalipsis, en el versículo 11, te describo cuál trono está hablando. Dice, y vi un trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Está el apóstol Juan narrando el juicio final. ¿Existe un juicio final entonces, Guille? Sí, hay un juicio final. Es lo que la Biblia enseña como el juicio del gran trono blanco. Blanco por su pureza. Ahí no hay corrupción. Y además, en ese trono que está esperándonos a la salida de la vida, ese trono que está allá al final de tu camino, si hay algo que tienes que tener seguro es que al final de tu vida hay un trono blanco de pureza, insobornable, esperándote. Y no está vacío. Acabamos de leer. Hay uno sentado en el trono. Ese que está sentado en el trono es digno. Es el único digno de sentarse. Porque la pureza de ese trono tiene que ser congruente con la pureza de quien se sienta en él. Es uno que nunca pecó. Uno que nunca hubo engaño en su boca, dice Pedro. Es uno que se presentó además como el sacrificio perfecto por los pecados de aquellos que él mismo va a condenar en ese juicio. ¿Para qué? Para que nadie le pueda decir, eres injusto. Nadie le podrá decir, protesto. Tú no me amaste y ahora me condenas. No. Nadie va a poder llegar a su presencia a decirle eso porque él mismo dirá, ¿ves esto? Son las marcas de mis heridas por ti. Para que no vengas aquí al juicio a declarar que yo soy injusto. No. Todos sin excepción los que se presenten en ese juicio estarán condenados eternamente. No existe forma de librar ese juicio. Por eso él dice, vamos a calmar las pulsaciones. A ti que te sientes agredido, a ti que estás incómodo delante de una situación. A ti que quizás no contraataques, pero en el corazón ya decidiste decir, no estoy de acuerdo con esta situación que ocurrió, con lo cual esa persona murió para mí, me perdió para siempre. ¿Han escuchado eso? Pasa en la vida y pasa en las novelas también. No estoy de acuerdo. No se me tomó en cuenta. Salí perdiendo en la situación. Oye, tú que juzgas en tu corazón, estás tomando rol de juez y no te conviene. Porque en ese trono blanco solo hay un espacio para sentarse. Y tú crees que te vas a levantar a decirle, Dios, yo tengo los atributos para venir a reclamar algo de la persona que me ha agredido o que quizás me ha ofendido. Por eso decía ahí, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios, en el versículo 17. Bueno, gracias a Dios yo no me he olvidado de Dios. Yo conozco a Dios. Es más, vengo aquí. Y aquí se habla de Dios. Tengo semanas, tengo meses, tengo años, décadas, siguiendo a Dios. ¿Así? Quiero recordarte algo. En Mateo 5, Jesús dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. ¿Sí recuerdan? Luego dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. El que no hace eso se ha olvidado de Dios, porque no está actuando congruente
a lo que el Señor ha hecho con él. ¿Sabes lo que se te perdonó en la cruz? Se perdonaron todos tus pecados. Y habiendo sido perdonado de todos tus pecados, tú te vas a levantar a decir, Dios, trae justicia sobre esta persona. ¿Sabes qué es esto? Eso es la falta de perdón. La falta de perdón es la señal de que eres un juez. Y ay de aquellos que se olvidan de Dios. No, Guille, no me vas a convencer de que yo no he nacido de nuevo. Bueno, yo no te tengo que convencer de eso. Pero dice la Biblia que si no amas, si no perdonas, si no bendices, y si no haces bien, y si no oras por tus enemigos, entonces no estás siendo congruente con la forma que se supone que una persona perdonada por Dios actúa. Y estás actuando como un juez. Y esas no son las marcas de un hijo de Dios. El ofenderme, el resentirme, el castigar con el látigo de la indiferencia. La ley del hielo, no te hablo, o te saludo con la nariz parada, hola. Y los ojos de fuego. No son actitudes de una persona que entiende que es merecedora del infierno. ¿Qué mereces? ¿O eres más bueno que otra persona? Cuando no perdonas a tu prójimo, es porque no has entendido la redención que ocurrió en la cruz. Jesús perdonó todo tu pasado y el de tu prójimo. Si perdonó todo, ¿por qué tú dices, no, pero yo no perdono? Jesús de la cruz dice, ¿qué? Ahí sentadito tan cómodo. ¿Tú crees que tienes derecho a decir yo no perdono? No. No has entendido. No has entendido la justicia perfecta de Dios. El trono está dispuesto. Entonces, Guille, ¿por qué a veces hace justicia y a veces pareciera que no la hace y la hará ya? Precisamente por eso, porque estamos en un tiempo de gracia. Si separamos la Biblia en dispensaciones, estamos en la penúltima de ellas, que es la dispensación de la gracia. Desde la cruz hasta el regreso de Cristo, estamos en un tiempo de gracia. Por eso el asesino asesina, corre y no muere en el acto. Porque es tiempo de gracia. Segunda de Pedro 3:18 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si Dios hubiera hecho, bueno, excluyendo algunos que tienen décadas de ser convertidos, si Dios hubiera traído justicia perfecta hace 5 años, hace, qué sé yo, ¿cuánto tienes tú ya? 8, por ahí. Sí. Bueno, hace 10 años, vamos a tirarlo a 15, para que me cobija a mí. Vamos a tirarlo a 25. Si Dios hubiera hecho justicia perfecta hace 25 años, yo y todos ustedes estaríamos en el infierno. Exceptuando los niños que no habían nacido. ¿Por qué? Porque no me puedo presentar delante de Él con ningún argumento que me haga ganar ese juicio. Pero como era tiempo de gracia, Dios dice, no quiero que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y gracias a Dios, hace 20 años, procedí al arrepentimiento. Abrí mi corazón, le entregué mis pecados y le dije, yo no puedo llegar al juicio. Y Él me dio la buena noticia. Juan 5:24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Oíste eso? Yo lo escuché hace 20 años.
no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y el apóstol Juan, cuando describe en el Apocalipsis el gran trono blanco, dice en el versículo 12, dice, delante del trono había gente. Oigan lo que dice. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Multitudes de muertos, de pie delante de Dios. Pero yo no estoy muerto. ¿Cómo, Guille, no estás muerto? Tú, te lo acabo de decir. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Yo no voy a estar ahí porque yo tengo vida eterna. No voy a estar muerto. Estaré en el juicio, sí, atrás. Viendo desde lejos. Eso es lo que enseña la Biblia. Yo sé que tu lógica, tus argumentos, el intelecto, tu cultura, lo que te han enseñado, pueden decir 1000 cosas. Desde que creo en el karma, desde que creo en la reencarnación, o creo que no creo en nada, puedes decir lo que quieras. Pero ¿sabes algo? La palabra de Dios enseña que la paga del pecado es muerte. Si has pecado, créanlo o no lo creas, acéptelo o no te quepa en la lógica o si te quepa, la paga de tu pecado es muerte. Estás muerto espiritualmente. ¿Sabes cómo darte cuenta si estás muerto espiritualmente? Porque no tienes signos vitales espiritualmente. No hay un deseo de comunión con Dios. No hay un deseo de descubrir quién es Él. No hay un deseo de crecer en Él. No hay un deseo de compartir acerca de Él. No hay un deseo de rodearme de personas que también lo tengan a Él. No están los signos vitales. Estás muerto. Aunque seas religioso, puedes estar muerto. Pero cuando viene la vida, dice la Biblia, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, la muerte pasó y aquí todas son hechas nuevas. Efesios 2:1 dice, y Él, oigan esto, qué belleza, por favor, óiganlo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estuviste muerto y un día vino Él a la puerta de tu corazón, se plantó y te dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. El día de juicio no vas a estar condenado. ¿Por qué? Porque entonces Dios va a hacer algo injusto. No, Él es juez justo. Todo pecado va a ser pagado. Pero yo no vendré a condenación. Sí, tú no vendrás a condenación. Tus pecados los pagará Jesús en la cruz. Es decir, decía un amigo, cuando oí eso, me dio vergüenza que Jesús haya tenido que ser castigado por causa mía. Efectivamente entendiste el evangelio. Es la injusticia más grande de la historia, que el justo murió por los injustos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Me puedo levantar delante de Dios y decirle, Dios, soy justo. Y Dios me dice, sí, hijo, ¿qué quieres? Dime. Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, porque eres justo. Ahora, no te toques mucho la banda que dice justo, porque no es tuya. Te la pusieron encima. La ganó Jesús en su vida justa y la intercambió con la tuya que estaba sucia de pecado y la portó Él en la cruz. Sin embargo, gracias a eso, somos exonerados de la condenación eterna. Es tiempo de gracia, pero si no quieres la gracia, un día vendrá la condenación eterna y vas a estar en ese juicio. Y ese juicio tiene una desembocadura. Versículo 15 dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso dice la Biblia. Si quieres la desechas, pero yo no lo haría.
un libro que ha permanecido y ha soportado la prueba del tiempo. Un libro que recoge las enseñanzas de hombres que estuvieron dispuestos a morir por esas enseñanzas. ¿Tú conoces a alguien que esté dispuesto a morir por una mentira? Bueno, tal vez algún loco por ahí. Pero que pueda convencer a otro grupo de locos, 12, luego cientos, luego miles, y que a lo largo de los milenios, 2000 años después, todavía existan más locos que estén dispuestos a guardar una mentira con tal de engañar a todo mundo de que hay algo cuando no hay nada. Yo prefiero pensar que efectivamente es la verdad. Pero te doy el argumento más convincente. Creer lo que dice este libro me dio signos vitales. Me volvió a la vida. Me sacó del basurero en el que estaba, en pornografía, en mentira, en corrupción, en alcohol. Y me hizo un hombre que ahora ama a su familia. Y además, puso vida en mí. Y cuando conocí a Mica, le compartí la vida. Y Mica empezó a vivir. Cuando conocí a Samantha, a María Ángel. Cuando conocí a Napo, a Yeo. Cuando conocí a María Margarita, a Eric, a Mayra, a Juan Carlos. No puedo hacer eso con una mentira. Es la vida de Dios viviendo y saltando sin que yo entienda cómo. Porque el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. La tengo. Por eso yo no iré al infierno ni un segundo. Voy para el cielo. Porque tengo vida eterna. ¿Quieres la vida eterna? Recíbela. Solamente tienes que creer que Jesucristo vino a pagar tus pecados para que tú no los tengas que pagar. ¡Qué ofensa al intelecto! Te vas a ir con todo tu intelecto al infierno. Sin embargo, la misma Biblia aclara que andamos por fe y no por vista. Ahora, ya yo veo. Lo veo en las vidas, lo veo en mi vida, lo veo en mi corazón, lo veo en esa expectativa de la vida eterna que se manifiesta en mí cada vez más cerca. Lo veo. Pero tú tienes que tomar la decisión por fe. ¿Quieres la vida eterna? Solamente recíbela. Ora conmigo, vamos a orar para terminar. El único versículo que no mencionamos de todo el Salmo 9 está en el centro de ese salmo. Salmo 9:9. Dice así: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. ¿Eres suficientemente pobre en este momento para decirle: Dios, me quiero refugiar en la promesa de que tú pagaste mis pecados? Pobre es el que no tiene. Pobre es el que decide dejar de lado sus recursos intelectuales, emocionales, materiales y decir: ¿sabes qué, Dios? Creo por fe que tú pagaste mis pecados. Ora conmigo. Dios, creo por fe que tú viviste perfecto. Tomaste forma de hombre, viniste a la tierra a cumplir la ley. Y creo por fe que moriste injustamente, pagando lo que no te correspondía. El mismo Pilato dijo: no hallo mal en este hombre. Sin embargo, murió en la cruz por instrucción de Pilato. ¿Por qué? Porque era el Cordero de Dios. El sacrificio perfecto, presentado para quitar el pecado del mundo. Y hoy, Dios, quiero que quites mi pecado. Te los entrego. Acepto que en la cruz moriste por mí.
y por fe acepto que resucitaste y que estás vivo y que hoy has tocado la puerta de mi corazón. Te abro y te invito a entrar en mí y a darme vida nueva. Úsame para que el mundo pueda conocer que hay vida en ti. Úsame para que otros te puedan seguir. Quiero seguirte. En el nombre de Jesús. Amén.